Centrándonos ya en la situación actual en España, es interesante establecer cuáles son los factores que podrían explicar este protagonismo de las víctimas en la política criminal. En primer lugar, destacaríamos la identificación de la sociedad con las víctimas. Se ha producido una transformación social de considerable importancia, mediante la cual el sufrimiento de la víctima ha dejado de pertenecer al ámbito de lo privado para obtener una dimensión colectiva. Cabe apuntar al menos 3 motivos que estarían estrechamente relacionados y que influyen en esta identificación colectiva con las víctimas: la desconfianza hacia el sistema de justicia, la impresión generalizada de que la delincuencia no cesa de aumentar y el miedo al delito. Sin lugar a dudas, la impresión de que la justicia es muy lenta y no es igualitaria resultan ser factores clave. A todo lo anterior se suma el hecho constatado de que los ciudadanos desconocen el funcionamiento de la administración de justicia. La sociedad actual tiene una visión bastante pesimista sobre la delincuencia. Son varias las investigaciones que tanto en nuestro país como a nivel comparado han demostrado que el ciudadano considera que la delincuencia sigue una marcha ascendente. El motivo de esta impresión podríamos encontrarla más en cuestiones relacionadas con la información que se ofrece a través de los medios de comunicación que en una previa experiencia victimal. En segundo lugar, el papel de los medios de comunicación. Sin duda parece suficientemente demostrado el importante papel que estos han jugado en la construcción de los problemas sociales. Han asumido en los últimos tiempos la función de auténticos foros de exposición y debate de los principales problemas sociales. Han mostrado su capacidad para transmitir todo tipo de ideas y conocimientos sobre temas de especial relevancia social y, lo que es más relevante, de formar a la opinión pública, convirtiéndose en auténticos agentes de control social. Conocedores de su poder de transmisión, emplean técnicas de selección de aquellos acontecimientos que pretenden convertir en noticia. Deciden, al fin y al cabo, lo que debe ser un conflicto noticiable e incluso cómo y con qué contenido ha de ser presentada la noticia. Todo ello a veces con una simple pretensión lucrativa, guiada por el interés de alcanzar determinados índices de audiencia o de tirada. No hay que olvidar que los medios de comunicación, al fin y al cabo, son empresas privadas y han de regirse por criterios económicos. Es frecuente observar cómo los medios de comunicación presentan una realidad criminal inexacta. Se sobredimensiona la gravedad y la frecuencia de ciertos acontecimientos, contribuyendo de este modo a la aparición y al refuerzo de errores cognitivos en el auditorio, principalmente respecto a la probabilidad de ser víctima de delito. Por ejemplo, al servicio de esta distorsión informativa se encuentra la interpretación de los datos estadísticos. Es normal dividir la cantidad anual de delitos cometidos entre segmentos temporales inferiores al año para impactar a la audiencia, como por ejemplo: cada 5 días muere una mujer a manos de su marido en España. Sin embargo, si realizamos la operación aritmética de la población de mujeres en España y en relación a la media de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país, la probabilidad que tiene una mujer de morir a manos de su pareja es ínfima. El tercer factor que destacaremos será los lobbies o grupos de presión. No todas las víctimas tienen la misma capacidad para incidir en la política criminal y para utilizar a los medios de comunicación para este propósito. Es evidente que en nuestro país algunas víctimas se oyen más que otras. No es casualidad que las víctimas que más se hacen notar sean precisamente aquellas que previamente se han asociado. De este modo se han creado situaciones de desigualdad entre las víctimas asociadas, que ejercen un claro poder de presión para conseguir los objetivos propuestos, y aquellas otras víctimas anónimas, no organizadas y poco relevantes o difusas. Esta diferencia se da al margen de la mayor o menor gravedad de los delitos sufridos.
Su legitimidad deriva de que pueden ofrecer su propia experiencia como víctimas de delitos, directas o indirectas, sin que necesiten aspirar a que su intervención suponga una aportación científica o experta en la materia. Precisamente estos grupos de presión victimales presentan algunas de las características generales apuntadas en ese apartado, a saber, son capaces de movilizar a sus miembros e incluso a miles de simpatizantes porque han adquirido una buena imagen pública. Valga como ejemplo la facilidad con la que se convocan manifestaciones a corto plazo cuando tiene lugar un determinado tipo delictivo o un determinado hecho delictivo. Por otra parte, cuentan con suficiente financiación, con frecuencia pública, como para tener recursos materiales y humanos. Fijaros, es que hay activistas que pueden vivir exclusivamente con el salario que ganan trabajando para la asociación. Y además se encuentran internamente bien organizados, con redes nacionales e internacionales. Todo ello ha permitido su fácil acceso a los poderes decisores. Si años atrás la situación de estos grupos se limitaba a ser posparlamentaria, actualmente se puede decir que en relación a determinadas leyes penales, la actuación es claramente preparlamentaria. Los lobbies de víctimas, pese a sus méritos como representantes de la sociedad civil, implican una serie de riesgos. En primer lugar, el asociacionismo puede favorecer el fomento del victimismo y, por consiguiente, la instalación en la victimización. En segundo lugar, al estar al servicio de los decisores políticos, estas asociaciones corren el riesgo de terminar siendo manipuladas por el propio poder establecido. Y en tercer lugar, la ambición de las asociaciones, que ven paulatinamente logrados sus objetivos, puede llegar a ser insaciable. Un ejemplo muy representativo en nuestro país de este protagonismo alcanzado por las víctimas en la elaboración de las leyes penales es sin duda la violencia de género. Lo veremos en el próximo vídeo. Por ahora me despido. Hasta pronto. Pues claro, hoy mi mujer también te lo dirá. Cualquier mujer que de verdad no tenga grandes traumas y viva en la órbita occidental, sabe que está en una situación inmejorable, por lo menos una situación inmejorable comparada con el pasado. Y yo diría que 9 de cada 10 mujeres no tienen ni idea de estas cosas, de la conexión entre capitalismo, patriarcado, violencia machista. No tienen ni idea de la trampa inicial que hay, por ejemplo, en la legislación española de este caso, donde no se permite investigar ni publicitar quiénes son los violadores concretos, es decir, cuál es su religión o cuál es su procedencia o su etnicidad. Es decir, ahí se nota la mala fe hasta qué punto lo que se quiere es imponer una versión del varón, pero no quieren saber de qué varones hay en el caso. Hay un odio a lo concreto, parecido al que en general tiene el idealismo ante el realismo, y hay un excitar todo lo que pueda ser excitable de rencor, oposición. Sin guerra civil, digamos, no se progresa, dijo Marx en el 48. Y con esta seguimos. Y si no es guerra de clases, porque el proletariado vota conservador, pues entonces será guerra de sexo, y si no es guerra de sexo, será guerra de cultura. Tiene que ser guerra, de una forma u otra. Lo que pasa es que la inteligencia siempre ha sido y será elocuente. De modo que toda esta pandilla de personal que no solo no es inteligente, sino que odia por sistema, pues necesita recurrir a cárceles, leyes, represores, campañas de propaganda. Esta es la única esperanza que la razón tiene, es decir, durar un segundo más que sus enemigos.